Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de el oído, la audición y el aparato vestibular. Vamos a comenzar este tema diciendo pues las porciones anatómicas. El oído se divide en tres secciones. Primero tenemos el oído externo, que está compuesto por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo, el cual tiene una forma así como de embudo. Por ejemplo, el pabellón auricular o pabellón de la oreja vendría siendo esto. Esta es la parte más externa del aparato auditivo, es el que se encarga de recibir, concentrar la información de las ondas sonoras y conducirla a través del conducto auditivo para que éste a su vez llegue al oído medio y después al oído interno. Muy bien. Después de esto vamos a tener al oído medio, el cual está comprendido principalmente por la membrana timpánica. Después por la cavidad, por la cadena de huesecillos en el orden de aparición, martillo, yunque y estribo. Y por último, ¿verdad? La cavidad mastoidea y la trompa auditiva o trompa de Eustaquio, de la cual me gustaría que no perdiéramos pista porque nos va a ayudar a entender algunas patologías que se presentan en este aparato auditivo, sobre todo las más frecuentes o comunes. Y por último vamos a tener al oído interno o caracol o cóclea o laberinto, como le quieran llamar, y de los canales semicirculares, donde realmente se lleva a cabo la conexión oído o sonidos del exterior procesados en el cerebro. Bueno, continuamos entonces. Ahora sí, vamos a dar una explicación un poco más profunda en cuanto al oído medio, que por así decirlo es el segundo en importancia en cuanto a la captación de ondas sonoras y el propósito de las mismas. Muy bien, entonces vamos a hablar del oído medio. El oído medio está constituido o formado por, primero que todo, la membrana timpánica, que es la que recibe las ondas sonoras. Después, como ya dijimos, la cadena de huesecillos, que es el martillo, como lo vemos ahí. Aquí está el martillo, lo indica la diapositiva, el yunque y por último el estribo, y los cuales están sostenidos dentro de la caja timpánica por ligamentos estabilizadores. Pues tiene que haber algo, ¿verdad?, que lo sostenga para que no se caigan o no se lastimen con cualquier vibración fuerte. Entonces, estos ligamentos sirven para eso, para sostener esta cadena de huesecillos y para ayudar en el recogimiento de las vibraciones recibidas a través del tímpano o membrana timpánica. Muy bien, aquí podemos observar nosotros la ventana oval, que es la que está íntimamente relacionada o vinculada con el oído interno, que es la frontera entre el medio y el interno, y la ventana oval, por medio y a través de la cual el sonido que se transduce gira, entra y sale. Y por último, tenemos a la trompa de Eustaquio, como dije hace un rato. Esa trompa de Eustaquio es bien importante porque es en esa trompa de Eustaquio donde las infecciones que pudiéramos llegar a tener a nivel de garganta, si no se atienden a tiempo, pueden subir o pueden avanzar por medio de esta trompa de Eustaquio, virus o bacterias, y entonces ya no solamente vamos a estar enfermos de la garganta, sino que también vamos a estar enfermos del oído. Y si esta enfermedad no se atiende, pues obviamente va a afectar cualquiera de las partes de este oído medio. Muy bien, continuamos más adelante con la siguiente diapositiva. En esta vamos a poder observar de una manera muy precisa lo que es la membrana del tímpano. Si ustedes la observan, primero que todo vamos a ver que está rodeada o más bien muy basculada. Después de que podemos ver que estaba muy basculada, podemos darnos cuenta de que es una membrana delgadita, ¿sí?, que incluso pareciera ser translúcida y que es la que nos va a ayudar a poder mover, cuando recibe las vibraciones,
mover esa cadena de huesecillos. Aquí podemos observar por qué se puede llevar a cabo ese movimiento. Bueno, ahora vamos a hablar de la cadena de huesecillos. ¿Ok? Esta cadena de huesecillos están comprendidas dentro de lo que es el oído medio y tenemos al yunque aunado al martillo con la cabeza de este, el receso epitimpánico, tenemos al estribo conectado al yunque por la articulación larga de la apófisis y los músculos que lo sostienen, en este caso va a ser el músculo del martillo, que aquí por aquí lo vemos, el músculo del martillo y el músculo del estribo. Todos estos músculos tienen como propósito el que puedan sostener a cada una de estas cadenas de huesecillos y no se caigan, ¿verdad? O se lastimen o se puedan romper, incluso hasta perder la forma y el propósito por el cual fueron creados, ¿sale? Entonces, esta cadena de huesecillos recibe las vibraciones, como dijimos hace un rato, que chocan en la membrana timpánica y lo hacen por medio de un movimiento de tipo picotaje. Después vamos a tener al oído interno, que está compuesto por la cóclea o caracol. Luego tenemos a la lámina espiral, al surco espiral, al ganglio espiral, al órgano de Corti y está la comunicación directa con el vestíbulo, ¿verdad? Está lleno de perilinfa y conducto coclear, tiene varios conductos. Los ductos de Reuniens y el caracol tienen 3 espacios. Estos 3 espacios están comprendidos por el órgano de Corti sobre la membrana basilar y envía los impulsos del cerebro a través del nervio coclear. Entonces vemos ahí que vemos tres figuras. La primera es completa, la segunda tiene un corte por medio a través del cual podemos ver las cámaras que se encuentran dentro de la cóclea, en donde discurre la perilinfa y la endolinfa, y en la figura morada pues estamos viendo a las rampas como tales por donde circunda y donde se encuentran las células que van a dar la transducción de los impulsos ahora mecánicos a impulsos eléctricos, ¿vale? Ahora en la siguiente diapositiva vemos la conexión que existe en el aparato auricular con el sistema nervioso, sobre todo periférico. Vemos ahí la conexión entre el nervio vestibular y el nervio coclear, que juntos nos van a dar paso al octavo par craneal. Bueno, la siguiente diapositiva ya es como un resumen para ver las ondas sonoras son recibidas por el oído externo. Esto se transduce al oído interno y se convierte en trabajo mecánico o en una energía mecánica a través del movimiento de la cadena de huesecillos estimulado por las vibraciones recibidas en la membrana timpánica, y estas van a llegar, ¿verdad?, a la cóclea, donde serán remitidas a las áreas de significado a nivel del cerebro. La siguiente diapositiva nos hace una misma explicación o nos aclara más el panorama de esto que acabamos de explicar. Y en la siguiente diapositiva ya podemos ver más detalladamente, ¿verdad?, cuál es el camino o la ruta del sonido, por así decirlo. Entonces, una vez que llega a la ventana oval, esta lleva los impulsos, los convierte en impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos van a ser canalizados o llevados por medio y a través de las rampas en las cuales se mueven la perilinfa, la endolinfa, nuevamente la perilinfa, y todo esto coordinado por el órgano de Corti. Y como vimos hace un rato, este órgano de Corti es el que lleva los estímulos eléctricos pues hasta el cerebro, ¿ok? Luego de ahí vamos a ver que
Una vez que ya pasó por estas rampas, ¿verdad? Llegan a la membrana basilar, y en esta membrana basilar, por medio a través de las membranas tectoriales, es donde se mueven las células que está dentro o por abajo, vamos a decir, de esta membrana tectorial. Al moverse o al existir movimiento, se empiezan a hacer los intercambios de los iones de calcio, ¿verdad? Que contienen estas células. Vamos a ver más en cuanto a los canales semicirculares que están comprendidos o por los cuales se mueve este líquido y que tienen posiciones importantes. Dice, orientados en los 3 sentidos del espacio del individuo, obviamente. El horizontal está dedicado al canal lateral, el sentido antero-posterior al canal anterior y el transversal, el posterior. Las corrientes de endolinfa que se mueven a la par con el movimiento de la cabeza, al chocar las corrientes de endolinfa con las crestas ampulares, se genera el estímulo de las terminaciones nerviosas. Entonces es importante pues que toda quien hace el trabajo de transducción a impulsos eléctricos, pues en realidad también es la endolinfa, que estimula las capas tectoriales para que las células puedan hacer esa despolarización de la membrana que en otro tema ya vimos, ¿verdad? Bueno, vemos que por ahí también tenemos un utrículo y un sáculo. Sus células de estas dos partes del medio interno son estimuladas por el peso de la membrana otílica y por los cambios de posición de esta, como resultado pues del desplazamiento lineal de la cabeza. Vemos aquí que el control vestibular puede ser apoyado o estimulado por medio de ejercicios, ¿verdad? El conocimiento de la posición de los movimientos de la cabeza por las conexiones con los núcleos de los nervios tercero, cuarto y sexto a través del fascículo longitudinal medio intervienen, como dije hace un rato, en las posiciones de la cabeza. De ahí que algunos movimientos bruscos de cabeza nos generen situaciones de mareo o pérdida del equilibrio, ¿vale? Entonces sí tenemos que tener como mucho cuidado en cuanto a eso. Ok, continuamos. Pero para esto pues existen ejercicios que, por ejemplo, en el área de fisioterapia, pues nos encargamos de desarrollarlos y enseñárselos a nuestros pacientes. Ok, en esta diapositiva podemos ver las células, cómo están organizadas. Cómo hacen, dependiendo del movimiento que realicemos con la cabeza, va a ser el movimiento que también ahí es combinado con los sonidos o las percepciones sonoras que vengan del exterior. Entonces, las células ciliadas de mecanorreceptores de movimiento en el interior contienen fibras de actina. Obviamente que si hay movimiento, la actina va a estar involucrada. Con el exterior de la membrana mucoproteica, la cual corresponde a la cúpula de las ampollas de la membrana otílica, del urtículo y del sáculo, y la membrana tectorial del caracol. En la base, 2 tipos de interacciones nerviosas, aferentes y eferentes, provienen de los nervios vestibular o coclear según el órgano considerado. Entonces, este vestíbulo coclear no solamente está involucrado con el oído, sino también está involucrado con la vista, ¿sí? Tiene que ver mucho con la nocicepción, es decir, en dónde me encuentro, cómo me encuentro y en qué parte del universo, del espacio estoy ocupando. Por último, veremos este mapa que nos va a explicar el aparato vestibular como tal. Entonces tenemos que es el encargado del equilibrio, esa es su función principal. Está dividido en 2 bloques, unos son los receptores y los otros son la conformación, es decir, de qué está hecho y cuáles son los receptores que lo contienen. Entonces tenemos al aurículo, sáculo y canales semicirculares. Dentro del aurículo tenemos la información sobre la aceleración horizontal, para ese sáculo tenemos la información sobre aceleración vertical, sobre los semicirculares la información sobre aceleración de rotación y cuenta con una placa de epitelio especializado. Cada uno de lo que acabamos de hablar nos va a dar el movimiento de la cabeza, ya sea hacia adelante, hacia los lados o hacia arriba o hacia abajo.
y dentro de la placa del epitelio tenemos a las células pilosas y a las células de sostén. Después vamos a hablar acerca de los receptores de las células pilosas, las cuales está compuesto por las prolongaciones, los estereocilios, los sinocilios, el desplazamiento, la apertura de los canales de calcio. Se despolariza la célula pilosa, libera los neurotransmisores, le dirigen a la neurona sensorial, al octavo par craneal, al cerebelo, a los núcleos vestibulares. Llegan las fibras, se dividen en dos caminos, unas están dirigidas hacia la médula espinal, otras hacia el movimiento corporal, y las que están dirigidas también al centro oculomotor y al movimiento ocular, es decir, movimiento y nocicepción del individuo. En donde podemos darnos cuenta, aquí como por ejemplo lo que decía yo, que las infecciones virales a nivel garganta pueden, si no se atienden a tiempo, pueden extenderse, subir por la trompa de Eustaquio y afectar la membrana timpánica. O en su defecto, cuando nosotros metemos al canal auditivo que pasadores para limpiarnos supuestamente lo que segregan las glándulas de cera, lo que conocemos comúnmente como cerilla, si a veces metemos objetos y no medimos, ¿verdad? Y pasamos y rompemos esta membrana timpánica. Ahora ya sabemos que romper la membrana timpánica porque quedan otras personas sordas, como decimos comúnmente, ¿verdad? Porque es la vibración en esta membrana lo que va a mover la cadena de huesecillos, va a hacer la transducción hasta el oído interno, va a mover la perilinfa, y si aquí se rompe y ya no hay quien mueva, pues en automático toda la audición se pierde. Muchas gracias, bonita noche.